Hola mundo, bienvenidos a un nuevo video del canal Teoría de la Verdad por Germán Sastre. En esta ocasión abordaremos el segundo tema del capítulo 1 sobre la verdad es la palabra. En este caso, nombre, significado, definición y concepto. En el tema pasado abordamos las problemáticas que implica el concepto de palabra, el problema de las múltiples definiciones, las estrategias que había para hacer definiciones correctas y el conjunto de conceptos que acompañarían a la explicación de la palabra a palabra. En suma, se planteó el problema sin brindar alguna solución o propuesta de solución. Esos conceptos que quedaron en el tintero para la explicación se usaron con cierta ambigüedad y se les dividió en dos grupos que se usaron indistintamente. He de decir que estos conceptos tienen el mismo problema de recursividad que el que tiene la palabra a palabra, porque podemos decir que de cada uno se pueden hacer una autorreferencia, el nombre de nombre, el concepto de concepto, el significado de significado, la definición de definición. La manera en que se atenderá a esta aporía es interconectando sus significados, elaborando una propuesta en la que funcionarán como un sistema, de modo tal que un concepto ayudará a entender el otro. Había mencionado muy de paso en el tema anterior que una teoría necesita de conceptos para funcionar. Estos son los primeros con los que iniciaremos. Sobre el tema de una teoría me gustaría proponer aquí una metáfora para explicarme respecto al tema de los conceptos. Hay unos juguetes de construcción que circulan bajo la marca Magnetics, que consisten en unos imanes esféricos que sirven para interconectar unos tubos de plástico con metal en sus extremos. Con estas esferas de imanes se pueden generar diversas formas y estructuras a voluntad usando la propia creatividad. La metáfora que quiero proponer aquí para explicar esta teoría es que los conceptos son equivalentes a esos puntos de interconexión que funcionan en estas estructuras. Lo que permite es una interrelación entre ellas que va dando forma al cuerpo teórico. Es por ello que iniciar con la comprensión de este conjunto de conceptos es fundamental para poder entender el concepto de palabra y a su vez llegar a la aplicación hacia el concepto de verdad. Hay un conjunto de cosas que de cualquier modo se debería de esclarecer sobre el uso que se le estará dando en este tema. Por ello enumeraré los posicionamientos que se tienen acerca de estas palabras. Una primera es que no existe una manera única de definirlas. Esto, además de que es algo que me parece obvio si uno se va a distintos autores o referencias de ellas, encontramos que sí hay distintas definiciones. Por otro lado, no pueden conciliarse sus distintas definiciones en una síntesis o definición única. Esta imposibilidad la exploramos en el tema anterior. Además, es imposible o en todo caso irrelevante llegar a una especie de definición originaria que sirva de norma o parámetro. Esto también lo analizamos cuando exploramos la vía etimológica para encontrar una hipotética definición originaria para las palabras. Otro posicionamiento es que no hay una autoridad a la que se le pueda atribuir una definición correcta. Es decir, que no hay un autor o corriente filosófica a la que nos circunscribamos para proceder con una definición de estos conceptos. Evidentemente, puede aparecer definiciones de otros autores con las que podemos hacer un diálogo y una cierta apropiación, pero no consideramos que exista una autoridad que funcione como garante de una especie de definición correcta para estas palabras. Por último, y casi como consecuencia de lo anterior, tenemos que no hay una correcta o mejor manera de definir estas palabras. Es decir, que no vamos a defender aquí una especie de que la definición, uso que tengamos de estos conceptos sea la definitiva y mejor frente a otros usos.
simplemente que tienen una función dentro de esta teoría, el definirlas de esa manera. Y no consideramos que exista una especie de violación a una definición originaria y definitiva sobre ellas. Esto nos lleva a retomar el tema de las estrategias que existen para afrontar la problemática de una definición de una palabra. La interrogante sobre si existe una definición única o correcta para cada una. Nosotros adoptamos una posición relativista ante esta problemática y quedó pendiente la defensa de esta posición. Se nos podrá cuestionar también que la estipulación es una estrategia que se puede adoptar para definir una palabra. Digamos que un autor determina dentro de su texto que va a utilizar tal palabra en determinado sentido, lo cual es un procedimiento habitual y sumamente válido. Pero nosotros diríamos aquí que precisamente esa es una estrategia relativista, la estipulación. ¿Por qué? A final de cuentas, cuando un autor decide utilizar una palabra y definirla en un sentido propio, está reconociendo que hay muchas otras maneras de definirla fuera de su texto y de algún modo que no va a entrar en la problemática o en la polémica de cuál es la definición adecuada universalmente para la palabra que va a usar. En este sentido, este apartado tratará sobre las definiciones estipuladas para estas palabras y la explicación de cómo se utilizarán estos conceptos en esta teoría. Un flanco débil de este proceder relativista es el de cómo justificar que se elige tal o cual sentido para dicho concepto. Una estrategia para lidiar con ello es elaborar primero una justificación y luego ejecutar la estipulación, ya sustentada con argumentos. Aquí se opta por un camino inverso. En este apartado se explicarán los conceptos. En el próximo tema se abordarán cuestionamientos que pudieran hacerse al funcionamiento de estos. Y en el siguiente, elaborar ahora sí la defensa de la estrategia relativista. Yendo al tema en cuestión, nos encontraremos con la dificultad que describíamos como recursividad, definición, palabra. ¿Cómo elaborar una definición que no sea recursiva, utilizando otras palabras o que nos lleve a su vez a otras palabras y otras palabras para definir y darnos a entender? Para ello me gustaría iniciar ejemplificando cómo esto puede pasar con otras definiciones de la palabra. Tomando un atajo y por poner algunos ejemplos que da el diccionario de filosofía Nicolás Abagnano, esto como una muestra representativa de lo que pasa con varias definiciones, arroja una primera definición. Esto es una síntesis que pueden encontrar en el apartado de este diccionario de filosofía, donde retoma la noción de Saussure. Dice que es una manifestación lingüística del individuo. Y luego, en palabras ya más de Saussure, dice que la palabra es el acto individual de voluntad y de inteligencia en el cual conviene distinguir las combinaciones en el que el sujeto parlante utiliza el código de la lengua para expresar su pensamiento personal y el mecanismo psicológico que le permite exteriorizar esas combinaciones. En un momento revisaremos un poco algunos componentes de esta definición. En un segundo lugar, propone la visión de Charles Peirce, donde nos dice que la palabra puede ser por un lado un hecho singular, que es nuevo cada vez que se repite. Por otro lado, el término puede significar la palabra significado, que es la misma aunque se repita muchas veces. En el caso particular de Peirce, tenemos que en lugar de dar, al parecer, una definición, da dos de la palabra. Y una es el evento particular y el otro es el de el tipo que se repite muchas veces. Esto lo abordará como el token y el type, una noción que nos será de utilidad más adelante como un préstamo para resolver una determinada situación. Si nos fuéramos a definiciones menos técnicas y más cercanas al uso cotidiano, bueno, una opción que podemos tomar es el de recurrir una vez más a la
a las que da la Real Academia Española y bueno, retomar algunas de las que menciona ahí, ¿no? Una unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Otra más, una representación gráfica de la palabra hablada. Bueno, esta evidentemente es autorrecursiva. Estos son solamente 2 ejemplos de 14 distintas definiciones que arroja la RAE. No es el interés aquí el hacer una compilación de definiciones, que eso ya haría que la temática durara fácilmente 3 horas o tal vez más comentándolas. Y aparte en una posición relativista sobre las definiciones, eso no tiene demasiado sentido. En realidad no se trata aquí de hacer una crítica de dichas definiciones viendo sus defectos, sino ejemplificar algo más fundamental. Estábamos hablando sobre la recursividad y lo que me llama la atención es lo siguiente. Pensemos en las definiciones de Saussure y de Peirce. Nos hablan aquí de una manifestación lingüística. En el caso de Saussure, el acto individual de voluntad y de inteligencia, otro concepto. También de un sujeto parlante, el expresar su pensamiento, el mecanismo psicológico. Y en el caso de Peirce aparecen también las palabras término y una que parece un poco recursiva, que es la de palabra significado. Habría que decir que en el contexto de sus propias teorías, que son fundamentalmente para explicar el funcionamiento del lenguaje y de otro tipo de signos, que de hecho dan origen a 2 tradiciones, en el caso de Saussure, la tradición francesa de la semiología, y en el caso de Peirce, el de la semiótica. Ambas formas de pensamiento tienen su propia elaboración. Yo consideraría que el sentido de estas palabras depende de la misma teoría que está elaborándose detrás de ellas. Y si hace sentido o no hace sentido, dependerá más bien del que analice ese tipo de pensamiento. Pero nos lleva a lo siguiente. Estas palabras que están aquí, como manifestación metalingüística, pensamiento, término, mecanismo psicológico, son a su vez palabras que tienen que ser explicadas. Si lo hacen o no, o tienen sentido en el corpus teórico de cada autor, bueno, eso es algo que puede juzgar a alguien que sea un lector de dicha teoría. En el caso de la RAE, pues bueno, no tiene esa ventaja. Estamos hablando de que no es una teoría, sino una compilación que hace un cuerpo de expertos en el español y elabora, pues bueno, este conjunto de definiciones. Aquí también tenemos un problema, pero no se puede resolver por la vía de un corpus teórico que le dé sentido. Cuando nos menciona que es una unidad dotada generalmente de significado, bueno, aparte de que aparece la noción de significado, también cuando nos dice que es generalmente, es que hay casos en donde no tiene significado. También nos habla de pausas potenciales, donde si nos fuéramos al apartado de potencial en el diccionario de la RAE, tampoco sería un cierre totalmente teórico en donde encontramos en qué sentido se está utilizando la palabra potencial aquí. Y qué decir de la segunda definición de 14, donde se dice representación gráfica de la palabra hablada, donde encontramos aquí una autorrecursividad, otra vez en palabra y palabra. Lo que quiero enfatizar aquí es cómo este tipo de definiciones y cualquiera otra que pudiéramos enumerar aquí de la infinidad que circulan nos lleva al problema de la recursividad. Es decir, a final de cuentas, explicar estos términos nos lleva a tener que volver a definirlos, y no es que se espere un glosario de ellos, algo así como un diccionario a su vez en el apartado teórico donde te expliquen cada palabra, lo cual no resuelve nada porque ahí también vendrán otras palabras. Pero entonces,
¿Cómo salir de este bucle en donde para poder explicar qué es una palabra tenemos que volver a recurrir a lo que son otras palabras? Una idea muy interesante vino a mí con la lectura del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En un apartado muy temprano arroja esta frase que me pareció muy interesante. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Con ello pensé que el camino más adecuado para entender una palabra no siempre es el de elaborar una definición, sino el de incluso señalar el objeto o la cosa a la que hacen referencia. Pero aquí surge un interrogante, entonces. Si una vía puede ser el señalar la cosa, ¿cómo se puede entonces señalar a la palabra? ¿Cómo se puede apuntar a la palabra con un dedo? Un inicio es el siguiente. Toma un texto frente a tus ojos. Escucha un discurso o lo que alguien más dice. O piensa en silencio algún razonamiento que tengas. Ahí las palabras aparecerán. Pero no todo lo que las palabras son, sino solo una parte de lo que son. Es ahí donde aparece aquella parte de la palabra que es el nombre. Expliquemos entonces este primer concepto. Nombre. Supongamos que vemos escrito la palabra entrada en un establecimiento. Podemos ver la palabra entrada en otro lugar, un texto por ejemplo, o escuchar a alguien pronunciar la palabra entrada. Si en silencio pensamos en esa palabra, tendremos que hay una estructura que se repite, sea en un lenguaje hablado o sea en un lenguaje escrito. Esa parte que podemos percibir de lo que son las palabras, que es como si fuera una estructura homogénea que puede repetirse, porque puede haber varias veces en las que pronunciemos la misma palabra. Eso es el inicio de ver lo que es el nombre. Pongamos por caso un texto. Los niños corren por el parque. El parque es inmenso y a los niños eso no les importa y corren. Aquí no será de utilidad tomar un préstamo de Peirce, como habíamos mencionado, en la distinción que hacía de dos definiciones de palabra. Una como la palabra puede ser, por un lado, un hecho singular, que es nuevo cada vez que se repite. Y por otro lado, el término puede significar la palabra significado, que es la misma aunque se repita muchas veces. Esta distinción la denomina como token y type. Es decir, si hiciéramos un conteo de las palabras, en este pequeño texto tendríamos 20 palabras, contando una por una, bajo el esquema de token. Pero si distinguiéramos como si fuera la misma palabra niños y niños, corren, tendríamos una reducción de palabras. Es decir, en realidad hay 14 palabras solamente, en el sentido de 14 palabras diferentes. En los términos de Peirce tendríamos 20 tokens, 14 types o tipos. Ahora bien, hay una cierta coincidencia en la manera en cómo Peirce define palabra con el modo en cómo estamos entendiendo nombre desde aquí, como una estructura que se puede repetir. Digamos que si estableciéramos una cierta equivalencia, tendríamos en el punto de vista de esta teoría 20 nombres y 14 nombres. Esto nos lleva a pensar que quizás se pueda elaborar un concepto adicional o intermedio para atender a esta distinción y no generar dos significados para una misma palabra. En este caso podemos decir que tenemos por un lado el nombre, que son esas estructuras repetibles: niños, corren, parque, etc. La manifestación particular serían grafos, por decir en el sentido escrito, una unidad escrita; fonos, una unidad hablada;
Podríamos preguntarnos, ¿pueden existir más formas particulares de la manifestación? Sí, pues podríamos pensar en una unidad para la entidad pensada, en una unidad para la entidad que se pudiera expresar en lenguaje de señas, por ejemplo, o en cualquier otro código. Pero no es la intención aquí el generar todas las categorías posibles para clasificar las manifestaciones del nombre, pues no estamos encaminados a generar una teoría del signo, como si es el caso de Saussure o de Peirce. Realmente, la mayoría de los casos que haremos referencia para explicar la teoría de la verdad tendrán que ver con manifestaciones particulares habladas y manifestaciones particulares escritas, por lo que los conceptos de grafos y fonos son suficientes para seguir con nuestro fin. Pero claro, no se descarta que se pueda hacer una clasificación más exhaustiva. Puesto en esos términos, podríamos decir que el concepto de nombre en esta teoría es algo más cercano al concepto de type en Peirce, y los grafos, los fonos o cualquier otra manifestación particular sería el equivalente al token en la teoría de Peirce. Entonces, aplicando este pequeño principio a este pequeño texto, tendríamos que tenemos 20 grafos con 14 nombres. Y con ello podemos prescindir del concepto de type utilizado por Peirce, ya que en este caso el nombre cumple con esa función de designar a ese conjunto de estructuras repetibles. Mientras que el del token sí nos puede servir como un préstamo para hablar de las unidades particulares, ya sea escritas, habladas o de otra naturaleza. Ahora bien, una vez identificadas esas estructuras lingüísticas como nombres, aquí podemos hacer un avance interesante haciendo una nueva pregunta. Asumiendo que son nombres, entonces podemos preguntarnos, ¿nombres de qué? Es aquí donde incluiremos un nuevo concepto que nos será de utilidad, el de significado. Significado. Pongamos por caso el nombre árbol escrito, es decir, un grafo, y árbol pronunciado, es decir, un fono. Una forma muy sencilla de entender a qué hacen referencia es la de un objeto en concreto, por ejemplo, un árbol en particular. Esta manera tradicional de dividir la relación entre un nombre y un objeto tiene coincidencias con la teoría del signo de Ferdinand de Saussure, donde tenemos la división entre significante y significado. Lo que hemos designado aquí como nombre se corresponde parcialmente con lo que Saussure denominó como significante, y desde cierto ángulo coinciden parcialmente también ambos conceptos de significado, es decir, el de Saussure y el de esta teoría de la verdad. En la teoría de Saussure, estos dos elementos son los que componen al signo, y a su vez, esta división es congruente con una fórmula medieval sobre el signo: alicit stat pro aliquio, algo que está por otra cosa. Esta fórmula para definir al signo nos será muy útil más adelante para otra aplicación. Ahora bien, tomando como punto de partida la división de Saussure entre significante y significado, aquí hablamos de nombre y significado. Una primera diferencia con la teoría de Saussure es que la de Saussure es una teoría general del signo, lo que podría incluir otros elementos no lingüísticos, por ejemplo iconos o dibujos. Delimitarnos aquí al concepto de nombre implica quedarnos solamente con el aspecto lingüístico, los tokens, sean grafos, fonos o cualquier otra manifestación. Pero tengamos en cuenta esto: pensar en el significado como referencia a un objeto es solamente una de muchas posibilidades del uso de un nombre. Adelantando un poco la definición de significado, podríamos decir que el significado es el uso de los usuarios del nombre. Y hacer referencia a un objeto es solo uno de los múltiples usos que los usuarios de los nombres pueden hacer de dicho nombre. Consideremos que las personas hacen uso de la comunicación en todo momento. Usan nombres al momento de hablar o escribir, y hay distintas maneras en cómo los dotan de significado. Pongamos por caso un tema expuesto en otro video como ejemplo: el tema de la palabra amor, o en este caso el nombre amor.
Potencialmente puede tener distintos significados para una persona, un significado A, un significado B, etc. Si nos situamos en este término, digamos que una persona designa con el nombre de amor a algo que es un afecto y entrega a otra persona. Esa manera de entenderlo lo podemos clasificar como un significado 1. Otra persona puede pensar que es un deseo sexual, exclusividad afectiva, lo cual nos lleva a un segundo significado, que puede tener puntos de coincidencia con el primero, pero que a la vez es distinto. O alguien más, pensar que es un mecanismo biológico con impacto psíquico, lo cual nos lleva a un tercer significado. Si siguiéramos, podríamos tener una colección de significado 4, 5, etc. Distintas maneras de dotar de sentido a esa palabra o a este nombre. En teoría podríamos sacar innumerables significados, unos con semejanzas o puntos de coincidencia, otros totalmente distintos e incompatibles. Y aquí nos volveremos a encontrar con una aporía, que es la de la recursividad definición-palabra. Hacer explícita una definición nos lleva al uso de otras palabras que a su vez pueden tener distintos sentidos. Habíamos dicho cuando abordamos la aporía de la recursividad en un tema previo, que a su vez eso nos dirigía a una paradoja. Es momento de explicar esa paradoja. La identificaremos aquí como la paradoja del entendimiento. Imaginemos que un grupo de personas están teniendo una discusión sobre un tema amoroso. Hacen uso del nombre, pero cada quien tiene en mente algo distinto. Eventualmente a alguien se le ocurre hacer en medio de la discusión la envenenada pregunta: bueno, ¿y qué es el amor? Esto llevaría a una situación peculiar. Las personas involucradas en la discusión tendrían que hacer explícitos sus modos de entender el concepto de amor. Y ahí sucedería lo siguiente: sus definiciones mostrarían componentes distintos e incluso divergentes. Quizás salgan a colación conceptos como deseo, cariño, pasión, entrega, dependencia, necesidad, exclusividad, bioquímica, etc., entre muchas posibilidades. Podrían haber estado discutiendo media hora, una hora, lo que sea, y al momento de hacer explícito su modo de entender el amor, caer en cuenta de que lo que están abordando es algo totalmente distinto, al margen de que después se pongan a discutir sobre la definición correcta de la palabra. Aquí surge un interrogante. Entonces, ¿cómo pudieron estar usando un mismo nombre, dándose a entender y hasta cierto punto, sin embargo teniendo en mente cosas totalmente distintas sobre la misma palabra? Dicho en otros términos, ¿cómo mantenían e hilaban una conversación cuando en realidad hablaban de cosas distintas? ¿Cómo se entendían sin que estuvieran realmente entendiéndose? Para explicar esto, daremos giro a nuestro abordaje del concepto de significado usado hasta el momento. Permitámonos esta licencia que nos ayudará a explicar y ordenar mejor esta situación. Dejemos de lado temporalmente el concepto de significado. Introduzcamos uno nuevo, el concepto de noción. Tomando este ejemplo que ilustra la paradoja del entendimiento, diremos entonces que lo que sucede es que cada persona mantiene una noción distinta del nombre amor. Noción que quizás la persona no se hizo explícita en algún momento previo, pero que en esta discusión simplemente ha estado usando como si todos los demás entendieran por lo mismo el nombre de amor. No importa si esta noción es muy clara o muy ambigua, incluso podría tener incongruencias, pero el asunto fundamental es que esa persona la tiene y usa el nombre bajo el supuesto de que sus interlocutores entienden lo mismo que ella. Ahora bien, volviendo al concepto de significado, podríamos decir que la suma de todos los usos de los usuarios del nombre es el significado, es decir, todas las maneras en cómo se utilizan. El nombre amor implica múltiples nociones que tienen las personas que usan ese nombre. El significado aglutina todos esos usos. La razón por la que se entienden hablando entonces de cosas distintas es porque el nombre amor mantiene varios traslapes o coincidencias en ese campo que es el significado. Dicho en otros términos, aunque hablen desde nociones distintas de amor, hay puntos en que coinciden,
porque en el campo del significado pueden coincidir varias nociones, aunque tengan también sus puntos de incompatibilidad. Pero ahora bien, cuando se hace explícita la pregunta por el nombre y se dice ¿qué es el amor?, entonces surge la exigencia de un nuevo elemento. Eso es la definición. Definición. Tenemos entonces que el significado aglutina todo el campo de los usos del nombre por parte de los usuarios, los cuales a su vez son propiciados por la noción que tengan, la cual puede ser muy clara o no, y dependiendo de eso también será claro o confuso el uso que puedan generar. Incluso si la noción es demasiado amplia, ambigua, involucra varias cosas, el usuario del nombre en cierta parte de una conversación o en cierta parte de un escrito lo usará en un sentido y después en otro, y no se notará demasiada consistencia. Pero esto posibilita que cuando se genera un esclarecimiento o se pide al usuario que establezca qué es lo que entiende por tal o cual nombre, entonces es que surge la petición de una definición. Prácticamente lo que haría la definición sería delimitar en palabras un uso de un nombre, dejándolo ahora sí de manera explícita. Esta delimitación de algún modo es como si dentro del campo del significado se circunscribiera solamente a algo más en concreto. Vamos a explicarlo a partir de un ejemplo hipotético. Imaginemos que a la Tierra cae un meteorito y del cual salen unas criaturas que nunca habíamos visto ni conocido. De repente existen esos seres surgidos del meteorito, y entonces a alguien se le ocurre designarle un nombre. Digamos que designa el nombre de Bragot a esas criaturas. Ha surgido un nombre cuyo uso tiene que ver con designar a esos seres, es decir, un significado. Ahora bien, pudiera pasar que alguien diera un paso adicional y además de señalar a esas criaturas, decidiera crear una definición. Entonces diga que el Bragot es un animal de 4 patas proveniente del espacio que cualquier cosa. Entonces aquí ya tenemos que además de un nombre, un significado, tenemos una definición. Pero puede ser que haya personas que tengan una noción distinta de lo que es esta criatura, y entonces alguien puede disentir de esa definición. Digamos que por ejemplo alguien considera que no es un animal, es cualquier otra cosa, otra especie de ser o de criatura, pero no corresponde al reino animal. Entonces eso podría llevar a que entonces surja la polémica, porque partiendo del origen, que era un nombre con un uso que era lo que correspondía al significado, de repente se empieza a complejizar y entonces pueden surgir distintas maneras de entenderlo. Entonces el campo del significado ya se complejiza y también se pueden entonces decir que se van a crear otras definiciones para la determinada entidad. Y como vemos, aun cuando el creador del nombre incluso es el mismo que arroja la primera definición, esto no la vuelve totalmente incontroversial. Esa sería una disputa que ya se daría en el orden de la argumentación. Incluso podría llegar a triunfar la definición 3 o la 4, pudiendo incluso dejar en desuso a la definición originaria o inoperante. Lo cual no es un tema de definiciones verdaderas o falsas, sino de cuál definición se logra imponer. Un tema que exploraremos más adelante al problematizar la relación entre el lenguaje y el poder, apoyándonos en el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, y donde explicaremos la tercera estrategia absolutista para imponer una definición, la vía del poder. Por lo pronto, llegado a este punto, el concepto de definición nos abrirá la puerta para entender el siguiente concepto: el concepto de concepto.
Concepto. El hecho de que un usuario del nombre pueda tener una noción clara sobre un nombre, la cual a su vez pueda permitir formular una definición consistente, es lo que posibilitará el origen de conceptos. En principio, pudiera parecer que el concepto de concepto es un aditivo innecesario para esta etapa de la explicación, pero será algo fundamental en la medida en que nos permita establecer vínculos de la palabra verdad con sus equivalentes en otros idiomas y llegar a una situación de este tipo: distintos nombres, pero misma noción y mismo concepto. Ya llegaremos a eso. Evidentemente aquí la situación es más compleja, pero vayamos por partes. Un nombre puede llevar a una definición. Esto en caso de que el usuario del nombre opte por elaborarla. Por lo que además de hablar de una definición, podríamos hablar de una potencial definición. Esa posibilidad de que el usuario del nombre genere una definición o su uso tenga una potencial definición depende de que la noción que tiene sea algo consistente, tal vez no perfecta o espectacular, pero algo que en la medida que usa varias veces el nombre, este pueda seguir teniendo el mismo sentido. De ser este el caso, el usuario del nombre estaría llevando su uso del nombre a un nivel conceptual. Situemos esto en un par de casos. Consideremos el concepto de psique en Aristóteles y consideremos el concepto de psique en Sigmund Freud. Aquí tenemos una situación en donde ambos usan el mismo nombre, pero son conceptos distintos. Y las definiciones naturalmente también lo son. La definición de Aristóteles de psique aparece en el Tratado sobre el Alma y está enfocado a entender a la psique como un principio de movimiento que hace que una planta o animal tengan vida. La de Freud aparece dispersa en varias partes de su obra, alternándose incluso con otros nombres como lo psíquico, psiquismo o incluso aparato psíquico. Pero en todas esas versiones hay una misma noción que consiste en entender la psique como un sistema que engloba todos los procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes. En diversas partes de su obra se puede sustraer esta noción para elaborar una definición. Por eso es que para entender lo que es un concepto, no solo se contempla la existencia de una definición explícita, como en el caso aristotélico, sino también una potencial definición, ya que tomando como ejemplo el caso del psicoanálisis y Freud, aunque no coloque un glosario en cada texto, se puede encontrar una consistencia en el uso del nombre que nos permite hablar de un concepto de psique en Freud. Por ello decimos que la existencia de una definición o posible definición es lo que posibilita el que haya un concepto, ya que la definición captura la noción, haciéndola explícita en palabras. Y eso es posible si la noción que se utiliza es consistente. Volviendo a la metáfora que hacía sobre una teoría y estas estructuras de Magnetics, donde los puntos de conexión eran los conceptos, quedará más claro por qué era importante explicar estos 4 conceptos principales, ya que con ellos es que la teoría que estamos desarrollando aquí irá cobrando forma poco a poco. Y en lugar de comenzar por el concepto de palabra, iniciamos por el más tangible, que era el de nombre. En un principio, al usarlos de modos indistintos y con varias aplicaciones, no se tenía un nivel conceptual de ellos, pero era un punto de partida, derivado de las complicaciones que tiene la aporía de la recursividad. Pero aprovechándonos de la paradoja del entendimiento, logramos un inicio explicativo que nos permitió explicar el uso que tendrían en esta teoría, llevándolos al nivel conceptual que no tenían en el arranque. Una vez hecho esto, podemos usarlos para explicar el concepto de palabra y hacer explícitas las definiciones de todos estos conceptos. Palabra. Explicando el concepto de palabra, diremos que se trata de un sistema complejo que involucra al nombre, el significado, las definiciones y los conceptos. El nombre es la parte más evidente, ya que es lo que encontramos manifestado en tokens particulares,
sean estos fonos o grafos. Por lo que podemos pensar en el nombre como un subsistema que aglutina todas las manifestaciones particulares. El sistema de palabra tiene un significado, que es la suma de todos los usos que se le dan y que se genera desde las nociones que los usuarios del nombre tienen. En cuanto a la definición, el sistema de la palabra puede tener una o varias que los usuarios del nombre elaboran. Y sobre el concepto, la palabra también puede involucrar a varios conceptos. Es decir, que la palabra es un sistema de interrelaciones entre todos estos componentes. También se puede señalar de este sistema que los conceptos y nociones permiten a su vez generar equivalencias entre palabras e incluso hacer posible el fenómeno de la traducción. Trataremos esta cuestión en la próxima temática. En cuanto a designar algo como palabra, definición o concepto, depende sobre qué aspecto se está analizando. Aplicándolo a la verdad, por ejemplo, la verdad es una palabra, en el sentido de que es un sistema que involucra todo este conjunto de relaciones. Es un nombre también, porque es una estructura que podemos ver repetida de manera escrita o hablada, es decir, en los tokens particulares. Tiene un significado, en el sentido de que hay muchos usuarios que le dan su propio uso, el cual es producto de la noción que tienen dichos usuarios del nombre. Tiene varias definiciones que los usuarios del nombre han generado, sobre todo varios pensadores reconocidos, pero que también la gente común podría elaborar si quisiera hacerla explícita en palabras. Y como consecuencia de eso, podemos hablar de que hay muchos conceptos de verdad que de hecho están en varios autores y tradiciones filosóficas, de modo tal que podemos hablar de un concepto de verdad en Aristóteles, un concepto de verdad en William James o en cualquier otro autor. A modo de síntesis, hagamos explícitas nuestras definiciones. El nombre sería una estructura homogénea de signos gráficos, acústicos o de otra índole que puede repetirse por un usuario de dicha estructura y que está o puede estar asociada a un significado. El significado sería la suma de usos que ejecutan los usuarios de un nombre, ya sea para designar un objeto o entidad, relacionar ideas, elaborar expresiones o cualquier otro uso. La definición sería la delimitación del significado de un nombre en algo específico, usando otras palabras para generar dicha delimitación. El concepto sería una unidad de pensamiento o unidad teórica que relaciona una definición existente o potencial con un nombre o clúster lingüístico. Ese concepto de clúster lo explicaremos en el próximo video para atender algunos cuestionamientos y dificultades que trataremos ahí sobre todo esto. Por último, la palabra sería un sistema de relaciones entre un nombre, sus manifestaciones en tokens y el conjunto de relaciones que permite entre significado y definiciones y que posibilita la generación de conceptos. Como vemos, este pequeño sistema conceptual ayuda a esclarecer un elemento con otro y establecer diferencias y relaciones con un fin explicativo, o al menos ese es el objetivo. En el próximo video revisaremos algunos problemas o posibles objeciones no contempladas aquí, que ayudarán a perfeccionar su poder explicativo y para darle sentido a algunos fenómenos y situaciones. Por ahora con esto concluimos este tema. Espero que el video haya sido ilustrativo y de su interés. Nos vemos en la próxima entrega.